Le doy la bienvenida a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que además quiero decirle fue la primera mujer en alcanzar ese cargo en su país, no se le olvide. Es integrante del Consejo Asesor de la Fundación IDEA, precisamente que promueve la democracia y el desarrollo económico en todo el mundo. Acompañó a Edmundo González, acaba de regresar a República Dominicana. Presidenta Chinchilla, gracias por acompañarme. Buenas noches. Muy buenas noches, un gran gusto de estar de nuevo contigo, Fernando, en un día que ha sido complejo, intenso y obviamente cargado de mucho tipo de emociones. Gracias por haber estado pendiente toda esta semana sobre la evolución de los hechos. Pues sí, había que estarlo, como también hay que ser realista. Yo sé que a veces la verdad duele, dice por ahí mi querido David, mi director de cámaras, me dice, la verdad duele a veces. Pues sí, la verdad duele, pero la realidad es que no se cumplió el objetivo, presidenta Chinchilla, pero creo que era algo evidente, ¿no? Yo se lo quiero preguntar, honestamente, usted estaba clara, pero se tenía que hacer el ejercicio. Quiero saber si esa era la mentalidad, hoy que podamos hablar un poco más relajados, que ya se llegó al 10 de enero. La mentalidad era más esa, ¿no? Va a ser prácticamente imposible, pero el ejercicio hay que hacerlo. ¿Era el enfoque que tenían ustedes en el acompañamiento? Vamos a ver, yo quiero hacer una aclaración de entrada y es que yo no puedo ejercer como vocera de Mundo o González o de María Corina y de sus respectivos comandos y grupos de apoyo. Esto lo quiero dejar muy claro porque la perspectiva nuestra del Grupo IDEA, de expresidentes, de España y de las Américas es una perspectiva mucho más limitada o el alcance nuestro es bastante más limitado en el sentido de que damos apoyo, contribuimos, por supuesto que abrigamos plenamente sus causas, sus ideas, y en este caso concreto, el programa en que íbamos a participar. Pero nuestra participación es limitada, por lo menos en cuanto a las decisiones más importantes. Ahora bien, habiendo dicho esto, por lo menos lo que pude constatar a lo largo de estos 3, 4 últimos días en que estuvimos muy cerca, particularmente el presidente Edmundo González, y si se quiere, previamente, cuando también se nos anunció de lo que se pensaba hacer, es que el objetivo final siempre ha sido el mismo. Es decir, el objetivo final, a partir de que se ganaron las elecciones en julio del 2024, el paso siguiente era hacer valer el resultado obtenido en las urnas electorales. Y bueno, el momento constitucional era el 10 de enero, de manera que se empezaron a generar acciones para llegar a este escenario. Y lo peor que podía hacerse, porque también a veces, yo sé, entiendo, el empezar a ver limitaciones, problemas, faltantes quizás del escenario que se intentó y la estrategia que se siguió, pero también a veces tenemos que preguntarnos cuáles eran las alternativas. Y si la alternativa habría sido no hacer nada por el temor de generar expectativas que quizás no se iban a cumplir, pues es muy probable, Fernando, que hoy estaría Maduro coronándose con menos atención y rechazo internacional y hasta a la larga con muchos u otros mandatarios de la región que habrían ido a apoyarlo y sin el agravamiento de algunas de las sanciones que se consiguieron. Entonces sí, es cierto que no se logró entrar a Venezuela, eso es más que obvio, y es cierto que las condiciones previas hacían de alguna manera prever que las probabilidades iban a estar más del lado de la dificultad de ingresar que al contrario. Sin embargo, el objetivo al que se apostó sigue vigente. Como bien lo dice Edmundo, si no es ahora, será hacia adelante, porque en adelante no se puede claudicar tampoco en esto. Va a ser difícil, No, es no. complejo, como se observó, pero la idea es que efectivamente se continúa en una etapa
que permita ir alineando, jugando con los factores y sobre todo, Fernando, con esto cierra esta primera idea, tratando de hacer un análisis muy frío de cuáles fueron algunas de las condiciones que se lograron generar en estas, sobre todo, últimas 48 horas y a partir de ahí hacer el replanteamiento de lo que sigue. Presidenta Chinchilla, a ver, la falsa expectativa que se genera en temas como este 10 de enero, la promesa de yo voy a estar ahí, me voy a juramentar. No sé, a ver, tal vez es la forma de plantearlo o tal vez no es realista lo que plantean. No sé cómo lo vea usted. Si se dice, haré todo lo posible por estar ahí el 10 de enero, es muy diferente a estaré ahí el 10 de enero. Es decir, la expectativa que genera en mí, el que me aseguren que va a estar ahí el 10 de enero, o haré todo lo posible, es mucho más realista, es cercano a la realidad. El voy a estar ahí estaba muy alejado de la realidad y siempre lo puntualicé yo aquí. ¿No le parece a usted que eso también es algo que la oposición debería valorar, evaluar y cambiar de alguna forma para ser mucho más cercanos a expectativas reales y metas por cumplir? Sí, Fernando, es muy difícil pretender calificar cuán efectivamente realista era o no las declaraciones tan contundentes que estuvo dando Edmundo González. Lo que sí era muy claro es que eran altamente riesgosas, es decir, el escenario era un escenario complejísimo, pero cuando uno no maneja todos los elementos que puedan estar sobre la mesa, y uno de ellos, déjeme decirle que quizás es el más complejo y el más difícil para uno de conocerlo, es el que tiene que ver con lo que pueda estar pasando dentro de las Fuerzas Armadas. Porque de alguna manera, por lo menos fue mi impresión de las conversaciones que sostuvimos todo este tiempo, porque vea usted, Fernando, que todavía ayer tarde en la noche, que precisamente íbamos a conversar y no pude, no me alcanzó el tiempo para llegar a la cita que teníamos anoche en el programa. Pero mira que ayer todavía, tarde en la noche, a mí me corresponde dar unas declaraciones, por lo menos en nombre del Grupo de IDEA, y todavía se me confirmó que el mundo seguía insistiendo en que iba a ingresar. Es decir, que él tenía la plena convicción y que así lo transmitió, eso es cierto. Él no estuvo actuando, él tenía la convicción de que podía ingresar, pero digamos, ese conjunto de factores que podían estar impulsándolo a él a decirlo con tanta firmeza, quizás uno no las maneja. Y voy a esto. Me parece que hay sobre todo tres elementos que son los que pueden permitir que en algún momento se genere un escenario que permita esa especie de asalto al poder por parte de las fuerzas legítimas, que son el estado interno de la sociedad civil, de la población, y creo que eso venía mostrando niveles muy positivos precisamente con la salida que iba a hacer María Corina, que era el más riesgoso de todos los movimientos. El segundo elemento era la comunidad internacional y eso claramente se construyó en la última semana. Eso no existía. El nivel de conciencia que se consiguió, el hecho que el G7, de que la Unión Europea, de que Trump finalmente saliera a decir algo, eso se consiguió en estos días gracias a la insistencia del mundo. Y el tercer factor, que es como el que le digo, yo sí no manejo, no logro todavía entender cómo está esa situación, es la apuesta a las Fuerzas Armadas. Me parece que había la esperanza de que algo pudiera romperse internamente y que eso terminara de precipitar por lo menos la apertura de una especie, digamos, de ruta que territorio, por decirlo, liberado, que permitiera que por lo menos el mundo pisara territorio venezolano. Creo que jugaron con esos elementos, pero como te digo, uno no tiene todo a la mano como para poder categóricamente afirmar cuán realista o no era la estrategia. Nosotros
como Grupo IDEA, creemos en sus luchas y lo que nos correspondía era acompañarlos hasta el final. Y el final fue el desenlace de hoy. Aunque, perdón, el final tampoco ha llegado. Es decir, obviamente esto es un proceso que ellos tendrán que definir, replantear para ver cómo se retoma el esfuerzo. Oiga, me sonrío, Presidenta Chinchilla, porque le pasó lo que a muchos, ¿no? Nos ha pasado, y es que le traicionó el subconsciente, de que lo acompañamos hasta el final. Y entonces uno cae en cuenta de que, no, espera, ese es el eslogan, hasta el final. Pero desgraciadamente, en eso que le pasó a usted ahora, es que están muchos venezolanos y muchos otros que dicen, este era el final, fue el final, ahí está Maduro, y ahora viene una reforma constitucional, y esto va a ser radicalización. Entonces, para muchos, en su perspectiva, se llegó al final. No al que querían, pero al final. Por cierto, gracias por esta apertura, Presidenta Chinchilla. Yo quiero hacer el comentario, si me lo permiten. Brevemente, Julián, rápidamente. Regálame mi cámara, David, para no comprometer a la Presidenta Chinchilla. Si me lo regalas, por favor. Regálame la cámara, ¿no? La mía, porfa. ¿La tienes? Gracias. Ok. Fíjese usted, se lo voy a comentar, y esto es bien en serio. Cuando en este programa se cuestiona al régimen, como lo he hecho tan duramente todas las veces que he tenido que hacerlo, la oposición viene y habla con nosotros todo el tiempo. Cuando en este programa se cuestiona a la oposición, actúan exactamente igual que el régimen. Y lo quiero dejar bien claro y lo digo con toda responsabilidad. Desaparecen y nadie quiere hablar con este servidor. Vamos a entender las cosas. No se trata de relaciones públicas, no se trata de ser porrista, se trata de ser periodista. Y aquí lo que se hace es cuestionar. Pero si tampoco aguanta la oposición que se le cuestione, ¿cuál es la altura que tienen entonces? La misma que la del régimen. Si les molesta, se esconden, no hablan y rechazan. Hay que reflexionar sobre eso. Y se lo digo a toda la oposición venezolana. ¿Sabe una cosa que he aprendido en la vida? La crítica nos hace crecer. Pero escondernos de la crítica nos hace perder. Cerrando este programa y esta cobertura con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, me queda muy poco tiempo. Y bueno, nada más quiero preguntarle, Presidenta Chinchilla, dígame, ¿cuál es su expectativa? Ya con toda la visibilidad que se logró, que eso se lo reconozco, por supuesto, a Edmundo González, por supuesto a María Corina Machado, por supuesto se le reconoce a la oposición. ¿Cuál es su expectativa? Fernando, yo lo que quisiera ver es que se recojan un poco ahora todos los elementos sueltos que están, que haya un análisis muy sesudo de parte del grupo de María Corina, el mundo afuera. Ellos han estado conversando de manera muy intensa y que a partir de esto pues se pueda afinar la estrategia. Creo que hay dos elementos sobre los cuales hay que seguir construyendo, que fueron los elementos que mostraron ser exitosos en esta jornada. Primero, la gente sigue estando dispuesta a movilizarse, ha perdido efectivamente el miedo. Segundo, la comunidad internacional está en un altísimo nivel de conciencia y dispuesta a apoyar y a intensificar las sanciones. El tercer elemento, el más complejo, es la estrategia frente a las Fuerzas Armadas. Si eso no se toca, si no se hace algo ahí, seguiremos repitiendo este tipo de historias que, si bien tienen muy buena intención, como tú dices, generan un desgaste muy grande, tanto en dirigentes como particularmente en la población. Me encanta la coherencia, pero sobre todo es que usted tiene palabras tan finas, Presidenta Chinchilla. Yo soy un poco más brusco, pero me encanta esa claridad, esa transparencia y esa puntualidad. Gracias. Creo que mejor asesorados no podían estar. Oiga, le mando abrazo, sabe cómo la aprecio y la admiro. Saludos, excelente fin de semana, Presidenta. Hasta luego, igualmente, Fernando, gracias. Gracias, buenas noches. Hago pausa, regreso.